Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Vamos a seguir con personajes de la Biblia, porque tenemos empezada la serie dentro de la serie Personajes de la Biblia, la serie sobre Jonathan. Hemos visto, creo que 3 estudios. Hoy vamos a ver el cuarto, acerca de este personaje, en el que, bueno, casi que podíamos haber llamado Saúl y Jonathan, porque estamos viendo mucho de Saúl, porque entra en contraste directo con Jonathan. Son dos polos opuestos. Ayer así estábamos viendo. El padre e hijo. El padre es el rey y Jonathan el hijo. Y vemos que, bueno, todo lo que uno tiene no lo tiene el otro. Y ahí estamos aprendiendo de un hombre de fe y humildad como es Jonathan. Ayer decíamos que todavía nos falta otro personaje en escena, que es David. Hoy creo que vamos a llegar a ese momento en el que David entra también en la vida de Jonathan y vamos a aprender ahí algunas cosas más. Vamos a orar. En primer lugar, le pedimos al Señor su dirección. Señor, estamos agradecidos y te pedimos que tú nos guíes, nos bendigas. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos das, todo lo que tú haces en nuestras vidas siempre va a estar bien. Nos guste o no nos guste, sabemos que siempre será lo mejor para cada uno. Tú traes disciplina a nuestras vidas cuanto es necesario o consuelo, depende de las circunstancias en las que nos encontramos. Y hoy al abrir tu palabra venimos con el propósito de escuchar tu voz y te pedimos eso, tu dirección, que todo lo que podamos hablar, hacer, decir, venga de ti. Nos gustaría, Señor, estar mucho más arriba, ser los hombres, las mujeres que tú quieres que seamos, pero aún nos falta y estamos ahí trabajando duro, Señor, cada día para que tu palabra nos llene por completo todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu y seamos transformados para convertirnos en los hijos que tú esperas. Gracias, te pido una bendición para todos mis hermanos y nos ponemos en tus manos confiados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues abre tu Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, porque ahí vamos a retomar donde lo dejamos ayer, hablando de Jonathan, aunque tenemos que volver a comenzar hablando de Saúl. Y antes de que nos pongamos de lleno con el estudio, solo déjame que mire un momentito en el chat en directo los hermanos que han escrito un saludo. Ahí está Benito, el primero en escribir: buenas noches a todos mis hermanos. Paco y Rosario dice: muchas bendiciones para todos y un abrazo. Y Juan Bermudo: buenas noches Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Beatriz también ha escrito: buenas noches querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, mi amada familia en Cristo. Juan Vázquez dice: buenas noches, mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios los bendiga grandemente. Y Yaricatu dice: buenas noches, bendiciones para todos y cada uno. Pues bienvenidos. Mira, aprovecho que está ahí Juan Vázquez. Juan, tráete espacio mañana en el maletero cuando vengas al seminario para llevarte unas cajas, ¿vale? ¿Ves? Aprovechamos que estamos ahí en directo. Ana Karina: buenas noches, pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Vale, esos son los mensajes que tengo hasta ahora. Sospecho que hay más hermanos escribiendo y otros conectándose, pero vámonos al tema, que se nos van los minutos. Bien, vimos en una ocasión que Dios rechazó a Saúl. ¿Cuándo? Cuando le dijo Samuel: espérate, que me voy una semana, vengo, ¿vale? Eso ya lo estuvimos viendo. Habíamos apuntado que hubo una segunda vez. Además hemos estado viendo la forma de actuar de Saúl por su cuenta, sin contar con Dios para nada. Ayer estábamos hablando de ese momento en el que él toma la iniciativa de atribuirse el mérito de la derrota contra los filisteos, cuando fue Jonathan su hijo, e hizo ese voto, esa promesa absurda, sin sentido. Queda prohibido que nadie coma. Si alguien come, morirá antes que hayamos destruido a todos nuestros enemigos filisteos. Y su hijo Jonathan comió, ni sabía lo que había dicho su padre el rey. Y después él echa suertes, le pregunta a Dios, pero Dios guarda silencio.
Mira, cuando tú estás en tus pecados, en tus asuntos, en una actitud egoísta, no esperes, escúchame bien, porque nos pasa eso, no esperes que vengas ahí a Dios a preguntarle, a hablarle, porque le necesitas y no esperes que te responda. Tenemos que venir ante Dios con humildad. Si hay pecado, hay que confesarlo, hay que arrepentirse, porque Dios no es nuestro criado, Dios no está ahí como una superstición, como un amuleto mágico para cuando a mí me hace falta. Dios es mi Padre, pero es mi Rey, mi Señor. Y le debo todo el respeto, todo el honor. Mi temor ante Dios tiene que ser manifiesto. Aunque puedo entrar a su presencia confiadamente y hablar con Él con la seguridad y la tranquilidad de que es mi papá y me ama, pero sin perder de vista que es el Dios del universo, el ser más grande que existe y que yo ni siquiera puedo concebir. Entonces su santidad es tan grande que yo ante Él soy el más miserable de los pecadores. Y no puedo venir ahí con pretensiones y creyéndome ya el rey también ahí. No, tengo que entender que Dios es Dios y yo soy su siervo. Entonces Saúl vuelve a cometer otro pecado. La gravedad de estos pecados no es que él haya hecho algo muy feo, como hizo David, de tomar la mujer de otro y después provocar un asesinato. No, sino, dices, no es tan grave lo que Saúl hizo. A los ojos nuestros a lo mejor no, pero para Dios es lo más grave. ¿Qué es lo más grave? Que Dios te mande algo y que tú no lo hagas, que hagas otra cosa, lo que a ti te parece. Sobre todo un líder, un pastor. Imagínate que el pastor lee en la palabra lo que hay que hacer, pero él dice, bueno, sí, pero yo voy a hacerlo de otra forma porque se me ocurre que es mejor. No, no puede ser. Si eres pastor en la iglesia, estás obligado a dejarte guiar y obedecer al pie de la letra lo que Dios ha dicho en su palabra. Y no podemos añadir ni quitar nada. Si el pastor hace eso, pues imagínate los miembros de la iglesia qué ejemplo les estamos dando. ¿Qué hizo Samuel en esta ocasión? Leemos primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahí está la clave. Dios te manda cosas, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Saúl, es como decir, mira, tienes otra oportunidad, no lo estropees otra vez. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Recordáis esa historia? Cuando Israel sale de Egipto, Amalec salió para hacer guerra contra Israel. Israel es vulnerable, ha salido de Egipto, no son soldados, es un pueblo, hombres, mujeres, niños. Y los amalecitas deciden que no quieren que Israel pase por su territorio y los quieren matar a todos. Entonces ahí hubo una maldición contra Amalec y ahora el Señor dice, ahora hay guerra contra Amalec, bueno, ahora es el momento de que ellos, se tiene que hacer justicia, ellos tienen que pagar por su actitud, lo que hicieron, pero lo que están tratando de hacer también ahora. Amalec es enemigo de Israel, los quieren destruir. Entonces así dijo el Señor, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Yo sé que este texto es muy duro y para algunos les va a costar digerir esto. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mira, yo como predicador, como pastor, como maestro, este es uno de esos textos que si puedo lo evito. No voy a hablar de esto porque no todo el mundo va a entender. No todo el mundo entenderá esto, sobre todo los que no son creyentes. ¿Cómo le explicas a alguien que no es creyente esta orden de parte de Dios a Saúl? Bueno, yo te puedo explicar un poco, no sé si lo vas a recibir o no, pero si eres un verdadero creyente en Dios, aunque no entiendas algunas cosas en la Biblia, las vas a aceptar, porque tú sabes que Dios jamás es injusto. Dios no es injusto y jamás hace algo que sea malo. Quiero que entiendas una cosa, la perspectiva de Dios no es la misma que la nuestra. Por un lado, Dios tiene que preservar a su pueblo Israel de la destrucción. Estos pueblos que le rodean quieren destruirlo.
Y hay una acción inmediata y una acción preventiva. Cuando Dios le dijo a Israel, expulsad, destruir a todas las imágenes de los cananeos y echadlos a todos, no dejéis a nadie que conviva con vosotros, no solamente es porque ellos tienen que poseer esa tierra y porque no pueden convivir con los cananeos. ¿Por qué? Porque son idólatras. No hace mucho en un estudio en Éxodo estábamos viendo los dioses de los cananeos y era puro satanismo lo que había ahí detrás de estos pueblos, de estos dioses. Entonces sacrificaban a sus hijos a estos dioses paganos. Entonces, por un lado eso, y por otro lado la prevención. ¿Por qué? Porque si dejáis a algunos, aunque estén derrotados, se volverán a hacer fuertes, se volverán a levantar contra vosotros y os someterán y os destruirán. Y evidentemente ocurrió, el pueblo no obedeció a Dios, permitieron que los cananeos quedasen, y en el libro de Jueces tú ves que esa es la historia. Los enemigos de Israel se hacen fuertes y los someten. Y ahora Israel tiene que pasar hambre y tienen que pasar tribulación y tienen que aceptar idolatría y la idolatría se mezcla con ellos y muchos la aceptan y se vuelven idólatras. Y por eso Dios actúa con esa previsión de prevenir todas estas cosas. No te olvides que aquí hay un plan en la nación de Israel. El plan es llegar un día a que Cristo nazca para que pueda haber una redención para todo el mundo. Y Satanás va a tratar de impedir que eso se cumpla. Satanás trata de corromper a Israel y trata de impedir que Israel siga siendo una nación. Se ha tratado de destruir a Israel a través de toda la historia para que el Mesías no llegase a este mundo, empezando desde Faraón y continuando por los filisteos, por los amalecitas, por los moabitas y por todos los cananeos. Y Dios tenía que preservar a su pueblo. Era vital que se pudiese llegar a ese momento histórico en el que Jesús naciese. Y para poder llegar a eso había que ser contundente y a veces había que tomar esta medida. Mátalos a todos, no puede quedar nadie vivo. ¿Por qué? Uno que quede vivo mañana buscará venganza contra Israel, se armarán, se harán fuertes y caerán sobre vosotros. Por otra parte, lo que te decía antes, quiero que entiendas la perspectiva de Dios. Es muy duro que diga, mátalos a todos, incluidos a los niños, incluso a los más pequeños. Dices, no, pero Dios, ¿cómo puede decir eso? Te quedas ahí así, pero tienes que entender la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Mira, un no creyente no lo va a entender, los creyentes lo vais a entender. Te voy a hacer una pregunta. ¿Un niño es salvo? Si se muere hoy, ¿es salvo o no es salvo? Un niño inocente. Aquí está hablando de niños, incluso los más pequeños. Si un niño muere, ¿se va al infierno o se va al cielo? ¿Qué creéis? Mira, Juan ya ha respondido antes de que hiciera yo la pregunta. Dice, esos niños y bebés que murieron tuvieron la bendición de que ahora están con el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí está, esa es la cuestión. Mira, los niños de los amalecitas iban a crecer en un entorno idólatra, violento, blasfemo contra Dios. Quiere decir que esos niños cuando fuesen mayores, quizás alguno, creería y se salvaría. Pero la gran mayoría se iban a perder para siempre. ¿Por qué? Porque cuando fueran mayores seguirían a sus dioses y cometerían cosas aborrecibles a Dios. Idolatría, sacrificios, asesinatos, todo tipo de maldad y violencia. Entonces, la muerte de un niño para nosotros siempre es una tragedia. Para Dios no es una tragedia porque en su perspectiva Él ve que ese niño que muere se va con Él a la presencia de Dios, está con Cristo en el paraíso. Entonces es como decir, mira, vamos a salvar a esos niños, porque si no, mañana se perderán para siempre. Claro, cuando yo entiendo que la vida es en este mundo, entonces perder la vida en este mundo es la más grande de las tragedias. Pero cuando yo ahora sé que la vida no es lo que vivimos en el mundo, aquí estamos de paso, nada de lo que nos trajimos nos vamos a poder llevar, y aquí estamos un breve espacio de tiempo. Algunos llegarán a muchos años y otros morirán muy jóvenes. En este mundo todos los días mueren niños, no porque Dios lo mande, sino por culpa del pecado. Entonces, mira, un niño que mañana se perdiera para toda la eternidad,
sería mejor entonces que se fuera ahora con el Señor. Entonces, yo sé que muchos no van a entender esto, pero si te pones en los ojos de Dios, estás salvando a esos niños, no los estás matando, los estás salvando. ¿Recordáis la historia del rey, ¿cómo se llamaba? Espérate, Ezequías. ¿Lo digo bien? Creo que sí, Ezequías. El rey que Dios le dijo, fue uno de los pocos reyes buenos que tuvo Judá. Y Dios le dijo que iba a fallecer. Le dijo, arregla tu casa, pon en orden toda tu casa porque vas a fallecer. Él estaba enfermo. Y entonces dice que Ezequías se puso a llorar dramáticamente delante de Dios y a suplicarle, por favor, Señor, alárgame la vida, no dejes que yo muera, alárgame la vida. Y suplicó y suplicó y suplicó. Y Dios dice que le habló a Ezequías y le dijo, creo que es Ezequías, si me equivoco del nombre me corregís, pero estoy ahora ahí pensando de memoria. Y Dios le dijo, mira, por causa de tu llanto dramático, por causa de tus lágrimas, te voy a conceder 15 años más de vida. Y así fue, le alargó la vida 15 años. Bien, cuando tú lees toda la historia, Ezequías fue un buen rey. Destruyó los altares que se habían construido en los lugares altos de los ídolos, o sea, volvió a poner orden en Israel. Fue un rey que derribó la idolatría en Israel y volvió a volcar al pueblo en pos de Dios. Así que fue un hombre de fe. Pero te das cuenta que aún los hombres de fe a veces no aceptan la voluntad de Dios. Dios le dijo, es hora de que te vengas conmigo, y él no quería. Él suplicó y lloró y se lamentó hasta tal punto. No es que Dios ceda, porque cuando Dios toma una decisión no va a cambiarla, pero en este caso Dios nos dejó una lección. Por eso a veces el Señor permitió cosas para enseñarnos a nosotros. La palabra dice, todas estas cosas quedaron escritas para testimonio a nosotros, ¿vale? Entonces, él tenía que haber aceptado, porque ¿qué son 15 años más o menos? Cuando tu vida es este mundo, cuando tú vives atesorando en el mundo y tu corazón está en el mundo y todo, evidentemente quieres vivir aquí y quieres vivir más, porque esta es tu vida. Entonces, si yo entiendo que mi vida no es esto, aquí estoy de paso, hablaré como Pablo. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarse aquí. Cuando yo entiendo que este es un tiempo de transición y realmente lo que somos aún no se ha manifestado, pero seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorioso y viviremos en una nueva creación, en unos cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad, siendo lo que entonces seremos, con una capacidad muchísimo más grande en todos los sentidos. El problema es que a veces nos aferramos tanto a esta vida, ¿no? Bien, ahora nosotros sabemos la historia de Ezequías. Él consiguió que Dios le alargase 15 años más de vida. Él quería tener hijos, no tenía. En el momento en el que Dios le dijo, vas a morir ya, arregla tu casa, él no tenía hijos. Entonces, dices, hombre, es legítimo que uno quiera tener hijos, ¿no? Mira, te aseguro que si Ezequías hubiese sabido lo que iba a ocurrir, habría aceptado ese día de morir y hubiese dicho, no, mejor no tengo hijos. ¿Sabes por qué? ¿Sabéis la historia? Pues la historia fue que en esos 15 años que Dios le permitió a Ezequías vivir, a los 3 años de alargamiento de su vida, Ezequías tuvo un hijo. Ahora sí que no me acuerdo el nombre del hijo. Ezequías estaba dudando, pero del hijo ya ni me acuerdo, es igual. Ezequías tiene un hijo. Y tenía 3 años cuando... O sea, tenía 3 años del alargo de Ezequías cuando tiene al hijo. Quiere decir que cuando él murió, su hijo tenía 12 años. Y al morir él, su hijo, con 12 años, heredó el reino, subió al reino, se puso de rey. ¿Te puedes imaginar que un niño de 12 años puede reinar en Israel? ¿Y cómo fue el hijo de Ezequías? Terrible, uno de los peores reyes de Israel. No solo recuperó los ídolos que su padre había destruido y había quitado, volvió a ponerlos y aún añadió más, hizo cosas abominables a los ojos de Dios. Israel fue llevado a la idolatría como nunca antes, fue terrible el daño que se hizo, todo eso desembocó
en que Dios se separó de Judá. Estamos hablando de Judá, de Judá. Digo Israel porque el lenguaje, pero el reino estaba dividido. Era rey de Judá. El reino del norte, 10 tribus. El reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Ezequías es rey de Judá. Lo que hizo su hijo fue desencadenar que el pueblo se le dio la espalda a Dios, y todo eso desencadenó en la invasión de Nabucodonosor. Nabucodonosor vino porque el pueblo se apartó de Dios y Dios les respetó. Dios se apartó de Judá. Nabucodonosor invadió Judá, destruyó Jerusalén, mató a los judíos por decenas de miles, destruyó el templo y los objetos santos del templo se los llevó a su palacio y los profanó. ¿Te has dado cuenta de la historia? Ezequías dices, mira, es tiempo que te vengas conmigo. Y Ezequías no quiso. No, yo no me quiero ir, no me quiero. Alárgame la vida, por favor, quiero vivir un poco más. Y Dios, queriendo darnos una lección, le dijo, está bien, 15 años más de vida. En esos 15 años tiene un hijo. Se pudo sentir satisfecho. Tengo un hijo. Bueno, lo disfrutó 3 años. No, perdón, 12 años. Cuando él murió, su hijo tenía 12 años. ¿Y qué? Si hubiese sabido lo que iba a ser su hijo, porque su hijo se perdió para toda la eternidad. Mi capricho, yo quiero tener un hijo, yo quiero sentirme realizado como padre, yo quiero... Bueno, no solo que su hijo se perdió para toda la eternidad, su hijo fue el peor de los reyes de Judá y provocó tal idolatría en Judá que el corazón del pueblo se volvió en contra de Dios, y eso provocó la invasión de Babilonia y la destrucción de Israel y la muerte de decenas de millares de israelitas. Quiero que te des cuenta que a veces lo que yo quiero no es que simplemente Dios no lo quiera porque sí, es porque Él conoce el futuro y Él sabe las cosas que van a ocurrir mañana. Por eso a veces Dios toma decisiones que nos pueden parecer muy radicales, pero cuando el Señor decide algo, aunque no lo entiendas, acéptalo. Porque empeñarte en otra cosa siempre va a ser derramar muchas lágrimas. Y si tú te fías de Dios, si confías en Él, la fe es depositar toda tu confianza en las manos de Dios. Entonces tienes que aprender a decir, mira Señor, esto no lo entiendo, pero si tú lo dices, lo acepto. A ninguno nunca nos va a provocar felicidad aceptar que un ser querido nuestro fallezca, ¿verdad? No nos gusta decir adiós. Pero si ese ser querido tuyo es creyente, si Dios decide que esa persona se tiene que ir, mira, sea un niño, sea un adulto, vamos a decir, sí Señor, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasará en el futuro. Siempre hablamos de la tragedia de que si un hijo muere, ¿no? Hombre, claro que es una tragedia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en nuestro plano terrenal y entendemos que los hijos nunca pueden morir antes que los padres, es una ley de vida. Pero en Dios esas leyes ya no se cumplen. Si yo supiese que un hijo mío cuando crezca se perderá para toda la eternidad, entonces diría, no, pues mejor que si Dios quiere llevárselo de niño, lo disfrutaré a mi hijo toda una eternidad. Nosotros aquí en casa perdimos a 2 bebés gemelos, mellizos, que en el 5.º mes de embarazo de Belén sufrió un aborto y los perdimos. Claro, dices, Señor, ¿por qué no pudimos conocer a nuestros hijos? ¿Por qué no los pudimos ver crecer y por qué no? Pero mira, Dios sabe todo. Si esos 2 hijos, ahora imagínate que crecen y un día se rebelan contra Dios, ¿tú sabes cómo estaría mi corazón viendo a mis hijos perdidos espiritualmente? Como decía Pablo a los judíos, preferiría yo mismo irme al infierno antes de que os vayáis vosotros. Es manifestar un sentimiento, ¿no? Entonces Dios sabe todo, aceptamos las cosas. Después nuestra otra hija Raquel, pues el médico dijo que se iba a morir y yo entendí que Dios nos daba esa hija porque ella iba a creer en Él, iba a ser una sierva suya. Y entonces confiamos en Dios y dijimos, mira, no sabemos por qué dice el doctor que se va a morir, pero la dejamos en tus manos. Pero le dijimos, pero tú sabes todas las cosas. Y dijimos, tú has dado, tú quitas, tanto si se sana, si la sanas, como si te la llevas, te vamos a dar a ti la gloria, te vamos a dar a ti las gracias.
Mi papá murió con 67 años, yo hubiese preferido que muriese con 100. Pero Dios dijo, no, es el tiempo, es el momento. Entonces, mira, en ningún caso nos vamos a quedar en esta vida para siempre. Los tiempos los marca Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, y cuando Dios toma una decisión, aunque yo no la entienda, la acepto. Si Dios le dice a Saúl, mira, destrúyelos a todos, no le tocaba a Saúl cuestionar. Si Dios ha dicho eso, obedece. Pero ¿qué pasó? Y Saúl, pues, estoy en primer libro Samuel 15:4, seguimos leyendo. Y Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. O sea, era un buen ejército, 210.000 hombres. Uf. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Bueno, eso es honrado, es correcto, ¿no? Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Pero ahora fíjate lo que dice. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Vale, primera cosa que ya Saúl ha desobedecido. Dios dijo, tienen que morir todos, pero era el rey no lo mata. ¿Por qué? Mira, en los pueblos antiguos, cuando se obtenía una victoria, guardar la vida del rey rival era una forma de exhibirle, humillarle y tú exaltarte a ti mismo. En el desfile triunfal ahí traías a tu enemigo humillado y vencido. Y en ese desfile era exponerlo ante todos. Yo soy el vencedor, mi enemigo ha sido derrotado, ¿no? No sabemos bien el propósito de Saúl al perdonarle la vida, pero conociendo su vida y toda su historia, esa podría ser una buena causa. Dice versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué hicieron? No obedecieron lo que Dios dijo. Dios dijo, matadlo todo, destruir todo, a los animales todo. No quería Dios que se contaminasen con nada de este pueblo. Dios quería darles una lección. ¿Pero qué hicieron ellos? Bueno, qué desperdicio matar a estos animales. Qué desperdicio. No, mira, dice, les perdonaron la vida. Es como que eran más misericordiosos que Dios. Dios ha dicho, no, matad a todo esto. Y ellos dijeron, no, mira, le perdonamos la vida. Así que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El peor pecado no es el que cometió David, no es el que cometió Abraham, no es el que cometió Moisés, no es el peor pecado es que Dios nos da su palabra y tú no la obedezcas. Tú actúes por tu cuenta, sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Eso es lo peor. Así que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué le decía Samuel a Dios? Señor, pero no perdona a Saúl, es que pobre, es que es muy justo, no tiene mucho conocimiento, pero ay, dale otra oportunidad, porque Samuel le pesaba que Dios desechase a Saúl. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nos pesa a los hombres. Yo soy pastor y he visto cómo personas en la iglesia se marcharon un día, algunos se fueron al mundo. Otros simplemente decidieron tomar su vida cristiana a su manera. Y a mí me dolió mucho en mi corazón, porque gente a la que amaba, con la que contaba con ellos, estábamos unidos. Es como que somos el cuerpo de Cristo, es como si te arrancan un miembro. Duele. Pero Dios a mí también me habló así, trató conmigo, como hizo con Samuel. O sea, Dios le tuvo que decir a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Yo me he buscado otro hombre conforme a mi corazón. Mira, si alguien ama a Saúl,
más que Samuel es Dios. O sea, Dios de tal manera amó al mundo. No amó a los creyentes, sí, nos ama, pero antes de ser creyentes Dios nos amaba. Dios ama a todos, pero por el amor de Dios, Dios también es justo. O sea, no es que Dios es amor y es justicia, es que a causa de su amor, Dios es justicia. Y entonces Dios tiene que ser firme. Y si tú quieres desechar las cosas de Dios por amor a ti, Dios te va a respetar y te va a dejar en tu libre albedrío. Si Saúl ha escogido, bueno, pues yo no le voy a obligar, eso no sería amor. Así que Dios le permite a Saúl. Y Samuel tiene que entender esto. Así que madrugó luego Samuel, versículo 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Ahí tienes ese detalle que antes os sugería, de perdonar la vida a Agag para presumir, ¿no? Porque ahí dice que Saúl se levantó un monumento, o sea, se puso como el héroe. Hemos vencido. Y aquí está Agag, presumir de mi contrincante, mi rival, mi enemigo, vencido, humillado, ¿no? Se levantó un monumento a sí mismo. Hay otros hombres de Dios en la Biblia, tú vas a ver que en sus victorias levantaban monumento a Dios, un altar, y ofrecían sacrificio. Pero Saúl se levantó un monumento él mismo, y dio la vuelta y pasó delante, descendió a Gilgal, hizo su desfile militar como los emperadores y los generales victoriosos. Él se puso como el héroe. O sea, no reconocía a Dios en sus victorias, no obedecía a Dios en su palabra. Entonces vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, y ahora quiero que te fijes en la forma de hablar de Saúl. Utilizaba lenguaje evangélico. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo conozco a algunos por ahí que se llaman cristianos y hablan de esta manera. Y digo se llaman, porque por sus frutos los conoceréis, y a veces el fruto a mí me deja dudas. Yo no voy a juzgar a nadie, si este se salva o se condena, pero yo me quedo con mis reservas, digo, no sé. Pero hablan bien, hablan bonito, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Nota que su subconsciente le está delatando. Es como decir, no, yo no he roto eso. Nadie te preguntó si lo habías roto tú. ¿Por qué dices que no lo rompiste? No, pues bueno, se está delatando. Yo he hecho todo lo que Dios me dijo. Su subconsciente le está diciendo, no, no lo has hecho. Pero él se justifica a sí mismo diciendo, he hecho todo lo que Dios me dijo. Lo peor que hay es el autoengaño. Porque si te engañas a ti mismo, no vas a salir de ahí. Y lo peor es que estarás en una mentira. Y por mucho que tú digas estoy en la verdad, estás en la mentira. Entonces Samuel le dijo, porque los argumentos de la verdad son aplastantes, son incuestionables, pero el que vive en mentiras se empeña. Y Samuel utiliza los argumentos. Pues si dices que has obedecido a Dios, a ver, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos? Dios te dijo que matases a todos los animales. Y yo estoy viendo ahí y estoy oyendo a los animales de los amalecitas. ¿Cómo que me dices que has obedecido la palabra de Dios? Y entonces Saúl responde, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, pero por una buena causa, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, he obedecido la palabra de Dios, hemos destruido todo. Bueno, esto lo hemos perdonado la vida, porque lo vamos a ofrecer en sacrificios a Dios. Religión. Eso no es fe auténtica, genuina. La verdadera fe obedece a Dios, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. Lo demás es religión, y Dios no te va a aceptar por ser religioso. Te va a desechar. Cuidado, hermanos, cómo vivimos nuestra fe. Cuidado cómo nos comportamos delante de Dios. Cuidado cómo le ofrecemos a Dios culto. El hecho de decir vamos a hacer culto a Dios no quiere decir que cualquier cosa es lícita. Cualquier forma que usemos está permitida. No. O sea, por mucho que te engañes,
diciendo, no, pero esto lo hago para Dios, si es algo que Dios no acepta, si es algo que no está dentro de su palabra, que esté en armonía con lo que Él nos ha dicho que hagamos, por mucho que tú lo disfraces, Dios lo rechaza. Entonces, también fíjate en la forma de hablar, de nota dónde se encuentra Saúl. No dice, bueno, yo le he perdonado, no. Él se quita la responsabilidad. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Sí, pero tú eres el rey. El pueblo hace lo que tú dices. Sí, pero fue el pueblo. Siempre la misma actitud egoísta, ególatra, de no asumir mi responsabilidad, sino echarle la culpa a otro, ¿verdad? Bueno, yo sé de qué hablo en la iglesia, a veces nos encontramos con eso. Cuando hay éxitos, ¿qué hizo Saúl cuando Jonatán obtuvo el éxito? Se apuntó el mérito. ¡He vencido a Dios, a los filisteos! Cuando se hace algo indebido, nos quitamos la culpa. Bueno, el pueblo fue que le perdonó la vida. Ay, bueno, espero que tú no seas uno de estos. Y fíjate, no, es para sacrificarlas a Jehová. O sea, tengo una buena razón para desobedecer a Dios. Lo he hecho para ofrecerle un regalo a Dios. Mira, ¿sabes? Cuando yo era jovencito, os voy a confesar un pecado de mi niñez, adolescencia. Cuando yo tendría 12, 13 años. No sé si mi hermana Rosario, que está por ahí, se acordará de eso, igual no. Pero cuando yo tenía 12, 13 años, pues yo ya llevaba desde los 10 años trabajando, me relacioné con chicos mayores que yo, y claro, yo me iba con ellos y eso me exigía pues un nivel de vida que no correspondía con mi edad. Entonces pues yo necesitaba mi dinerito para poder ir con mis amiguetos y nos tomábamos algo, hacíamos nuestras cosas. Y claro, mi madre me guardaba el dinero que yo ganaba, me lo guardaba ella, me lo administraba ella. Como niño no permitían, me dejaban algún dinero de las propinas que me daban, pero yo necesitaba más. Así que no es que lo practiqué mucho tiempo, pero me pasó varias veces, sucumbí a la tentación de decir, ay, y si le quito a mi madre dinero sin que se dé cuenta, puedo disponer de ese dinero. O sea, era muy goloso. Y además mi conciencia estaba tranquila, porque al final era mi dinero, es el que yo gano. Solo que me lo guarda mi madre, pero si yo lo cojo sin que ella se dé cuenta, me compro mis cositas, me hago mis cosas. Pero fíjate mi inteligencia, ¿no? Que una de esas veces cogí dinero, porque era el cumpleaños de mi madre, le robé dinero para regalarle un regalo. O sea, imagínate, me fui a una tienda y le compré unas copas, se me ocurrió a mí, unas copas y se las regalé por su cumple. O sea, te quité el dinero para hacerte un regalo. Así le pasa a Saúl. Desobedezco a Dios para ofrecerle a Dios un sacrificio. Desobedezco a Dios para agradar a Dios. No, pero ¿en qué mente cabe eso? Yo era un niño, un inconsciente, pero Saúl es rey de Israel. O sea, ¿a quién se le ocurre robarte para hacerte un regalo con el dinero que te robé, no? ¿A quién se le ocurre eso? Pero es que a Saúl se le ocurrió ir al rey de Israel. Así que él coge y no, voy a desobedecer a Dios para darle culto a Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él me dijo, dime, sí, dime. Ahora Dios me va a decir, qué bueno que eres, ¿no? Así piensa el religioso. Por eso en los cielos un día habrá sorpresas. Señor, aquí estamos. Entramos por la puerta principal. No os conozco. Al fuego eterno. Señor, no, pero debe haber un error porque en tu nombre echemos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre predicábamos, profetizábamos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Bueno, entre esos va a estar Saúl. O sea, él se piensa que soy el rey, que estoy haciendo estos animales, los he guardado para sacrificárselos a Dios, los mejores, los más gordos. Sí, también nos hemos guardado unos cuantos para las barbacoas. Bueno, ya puestos, ¿no? Bueno, ¿y qué le dice Dios? No, mira, estás equivocado.
Dios me ha hablado esta noche y me ha dicho esto. Sí, dime, ¿qué te ha dicho Dios? Seguro que es para felicitarme. Mira, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? En otras palabras, no eras nadie, pero Dios te ha hecho rey, ¿verdad? Sí. Vale. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Te dijo eso Dios? Sí. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Un hombre de Dios, como David, él pecó, y cuando Natán vino y le dijo, mira lo que has hecho, ¿qué hizo David? Bajó su rostro a la tierra, se humilló y dijo, Señor, he pecado contra ti, soy basura, y escribió algunos salmos, soy gusano, soy lo peor, perdóname. Pero ¿qué hace Saúl cuando Dios lo está confrontando con su pecado? ¿Qué hace? Y Saúl, versículo 20, escucha muy bien, porque así habla el religioso, y hay muchos entre los que estamos en las iglesias y nos llamamos cristianos. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez insiste, ¿no?, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. No dice ni siquiera a Jehová, mi Dios. Las dos veces utiliza la misma expresión, a Jehová, tu Dios. El subconsciente declara, habla. A Jehová, tu Dios. ¿Te das cuenta? No, estás desobedeciendo a Dios. No, yo le estoy obedeciendo. Mira lo que estoy haciendo. Se fija en lo que hace, pero no se fija en lo que está dejando de hacer o está desobedeciendo. A veces nos puede pasar eso. Cuidado, hermano. Cuidado. Lo peor que hay es ser como Saúl. Nunca nos podemos parecer a David en su pecado. Jamás. Ese pecado tan feo, Dios nos libre de cometerlo. Pero si tú tuvieses que fijarte en qué pecado es peor, el de Saúl, porque él murió sin Dios en su vida. Él decidió justificarse a sí mismo. Es la iglesia de la Odisea. Lo tenemos todo, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y han dejado a Jesucristo fuera de su iglesia, de sus vidas. Ese es el hombre religioso, ese es Saúl, esa es la iglesia de la Odisea, esos son los fariseos del Nuevo Testamento que trataban con Jesús. Esa es la historia de millones a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, y desde el Nuevo Testamento hasta nosotros en toda la historia de la iglesia. Y entonces Samuel, ¿qué le vuelve a responder? Versículo 22. A ver, Samuel, a ver, Saúl, espérate que te explique. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Mira, tú has ofrecido sacrificios a Dios con los animales que Él te dijo que debías haber destruido. ¿Tú crees que Dios dice, bueno, pero como me está ofreciendo sacrificios, no importa que me haya desobedecido? Qué bien, mira, me está ofreciendo un sacrificio. ¿Crees que a Dios le agrada más que le ofrezcas sacrificios o que le obedezcas? Fácil, ¿verdad? Esto es una pregunta retórica. No hace falta responderla, ya sabemos la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Traslada eso a nuestra iglesia. No, bueno, sí, yo en mi vida Dios me habla y yo hago lo que me parece, pero soy el pastor. Yo después voy y hago culto a Dios. Sí, no, mira, yo en mi vida sé que debería hacer esto, porque Dios me lo dice en su palabra, pero bueno, yo soy miembro del grupo de alabanza, yo después voy y alabo a Dios en la iglesia. Bueno, pues estás en el mismo sitio que Saúl. ¿Qué crees? ¿Que porque vengas a ofrecerle sacrificios a Dios de alabanza, de ofrenda, ya no importa que le estés desobedeciendo? Bueno, y ahí dice Dios, ahí Samuel por boca en nombre de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, la historia sigue, ya no me voy a detener más ahí, porque aún Saúl sigue insistiendo. No, pero bueno, está bien, mira, yo he pecado. Vale, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo. Ahora trata de justificarse por otra parte. Como ve que no convence a Dios ni a Samuel, vale, he pecado, sí, pero bueno, lo hice por una buena causa. Yo intenté consentir la voz de ellos, contentar al pueblo porque temía que ellos se rebelasen. Perdona mi pecado. Vale, ¿me perdonas? Vuelve conmigo, ¿vale? Para que todo el pueblo vea que estás conmigo y yo pueda adorar a Dios. O sea, en otras palabras, está bien, he pecado, me arrepiento. Pero no, eso no es arrepentimiento, eso es, pero ven conmigo para que yo pueda seguir en mis asuntos religiosos, para que yo venga y adore, y el pueblo vea que tú estás conmigo y que... No, dice Samuel, dice que volviendo Samuel para irse, aún Saúl lo asió por la punta de su manto, se le rasgó el manto, y Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y ahí sigue insistiendo Saúl, tú fíjate, qué empeño. Está bien, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que le preocupa a Saúl? Su imagen. Ven conmigo, mira, yo me arrepiento, pero ven conmigo para que me honres. Mira, cuando uno se arrepiente, se humilla, no busca que le honren. Para que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel y que vuelvas conmigo. Dios nos libre de la falsa fe, de la religiosidad. Bueno, entonces pues todo esto es el contexto de lo que viene a continuación. Ahora los enemigos de Israel van a estar ahí luchando contra Israel, contra todo lo que va a estar ahí ocurriendo, y entonces estamos en el capítulo 15. Si pasas al capítulo 16 es cuando aparece David en escena. Dios ha dicho, voy a quitar tu reino y se lo voy a dar a otro, a un hombre conforme a mi corazón. Saúl está rechazado de parte de Dios, pero va a seguir siendo rey. Él va a seguir siendo rey sobre Israel. Pero Dios ya se ha provisto de otro hombre. Y ahí Dios manda a Samuel, a pesar de que a Samuel le cuesta asimilar esto, por eso Dios le va a decir, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Levántate y seca tus lágrimas. Y a veces a mí como pastor, a los pastores, Dios nos ha tenido que hacer eso. Nos quedamos ahí llorando a este que, ¿por qué se va? ¿Por qué deja? ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no te obedece, Señor? Si se lo has dicho 1000 veces, ¿por qué? Y a veces Dios interviene. He aprendido a lo largo de mi vida que yo tengo que tratar con las ovejas, con las personas, pero he aprendido que cuando Dios me dice, Víctor, échate a un lado, ahora tengo que tratar yo con esa persona. He aprendido a hacerlo, porque si no, Dios me echa a un lado. Entonces, así hizo Dios con Samuel. ¿Hasta cuándo? Ya está, vale, basta. O sea, ¿crees que a Dios no le pesa tener que ver a Saúl perdido? Pues claro que sí, pero esto es mucho más grande que un hombre, que Samuel. Esto es mucho más grande que tú o que yo, hermano. Esto tiene que ver con millones de almas que se perderán o se salvarán, y tenemos una misión. Hay un trabajo arduo que tenemos que hacer porque el tiempo se agota y muchos se perderán por toda la eternidad. Y esto tiene que ver con Dios, con su reino, con su obra. Esto es muy serio. Así que Dios envía a Samuel, le dice, ves a la casa de Isaí, porque de allí me he provisto el que va a ser rey de Israel. Y ahí que se va Samuel a la casa de Isaí, perdón. Y entonces dice en el versículo 7, Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Así que llamó Isaí a Abinadab, lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este es el escogido. Y así pasaron todos los hijos. Y Dios le dijo, ninguno de estos. Y Samuel dice, pero tiene que faltar alguno. Oye, ¿no tienes más hijos? ¿Son todos estos tus hijos? Dice en el versículo 11. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Bueno, pues llámalo, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Y entonces vino David, jovencito, pequeño, no era como sus hermanos mayores, fuertes, ya corpulentos, unos hombres, ¿no? David, un jovencito, rubio, con los ojos azules, guapito, y entra ahí. Y Samuel, yo me imagino a Samuel, no, este no puede ser el rey de Israel, no. Y Dios le dice, sí, este es el hombre. Ya le advirtió Dios, tú miras lo que está delante de tus ojos, yo miro el corazón. Interesante, que Dios mire nuestros corazones. Eso te puede preocupar o te puede dejar tranquilo, no sé, depende de lo que haya en tu corazón. Espero que sea buena voluntad. Pero a mí me llena de paz, porque si Dios viese lo que soy, mi apariencia, mis recursos, cuando pretendo y fallo, yo entonces sí que me preocuparía. Pero si Dios mira mi corazón, estoy tranquilo, porque a pesar de mis defectos, en mi corazón hay sinceridad. Yo quiero servirle y ser lo mejor para Él. Es importante lo que hay en tu corazón. Entonces, aun cuando Saúl está vivo y en su trono, aunque el trono está empañado, está en declive, Dios ya se ha buscado el futuro rey y ya lo está entrenando. Y Dios ya se ha apartado de Saúl, y un espíritu malo atormenta a Saúl. Y David viene porque era conocido por ser un buen músico y fue elegido. Algunos le aconsejaron al rey, hay un jovencito que toca el arpa y es algo espiritual, algo. Y entonces él lo llamó, y cuando David tocaba el arpa y cantaba, el espíritu malo huía. Cuando alabamos a Dios, los demonios huyen. Cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, si es música, aunque se llame cristiana, pero es música vacía, entonces no, entonces los demonios se regocijan. Pero cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, los demonios huyen. Entonces él tocaba y Saúl sentía algo de paz. ¿Por qué? Porque el espíritu malo huía. Y aunque él vivía en Belén, David nació en Belén y vivía en Belén, David fue llevado al palacio, le hicieron una presentación en la corte real, y bueno, y cuando él derrotó al gigante Goliat, pues ya eso fue el no va más. Cuando él dijo, yo me voy a enfrentar, Saúl le conoce y dice, no, pero tú no te puedes enfrentar a un soldado que es un gigante, te va a destrozar. No, pero sí, yo vengo en el nombre de Dios. Bueno, ya sabéis la historia, ¿no? Así que el Señor usó a este joven pastor para matar a ese filisteo, como él dijo, incircunciso, que desafiaba a los ejércitos del Dios vivo. Y lo hizo con una piedra en su honda. Entonces, bueno, le cortó la cabeza. Eso lo tienes ahí en el capítulo siguiente, primer libro de Samuel, en el versículo 50 tienes ese detalle. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bueno, Dios le dio la victoria. Así que, al igual que Jonatán, David sabía que el Señor podía salvar a Israel usando, en palabras de Jonatán, muchos o pocos, no importa los que seamos, porque si Dios va con nosotros, la victoria es nuestra. Así que había algo en el espíritu de David y de Jonatán que los iba a unir. Es esa conexión especial que tenemos aquellos que amamos al mismo Dios, que queremos servirle con todas nuestras fuerzas, que tenemos la confianza plena en Él. Cuando nos encontramos hermanos que sentimos de esa misma manera, como dicen Hechos de los Apóstoles, que la multitud de los que habían creído eran de un mismo sentir, tenían un mismo corazón. Ese es el milagro de Dios. No nos conocíamos de nada, podemos ser muy diferentes unos de otros, pero cuando tú te encuentras con un hermano, con alguien que siente como tú, tiene esa pasión por Dios, ama la palabra de Dios y tiene hambre de ella, se crea una conexión única.
se crea una conexión especial. Entonces, tras esta destacada victoria de David, Saúl insistió en que este joven músico y matador de gigantes se quedase en palacio a vivir. Le dio a su propia hija en casamiento y le otorgó por lo tanto una posición de liderazgo en palacio. Lo convirtió en el líder del ejército, en el general del ejército, además de sus tareas como músico en la corte real. O sea, él era el músico jovencito, pero se destapó que era el mejor de los guerreros, el único que se atrevió a enfrentarse a Goliat y lo venció. Una victoria indiscutible, aplastante, sorprendente, ¿no? Entonces el Señor estaba con David. Él ya lo había elegido, señalado, y por eso el Señor prosperó a David en todo lo que hacía. Cada vez que salía David a la guerra liderando el ejército, la victoria era aplastante. Pero Saúl cada vez estaba más temeroso, más envidioso, más celoso, porque era consciente que David se estaba convirtiendo en el protagonista y sobre él pesaba la sentencia de Dios de que tu reino no va a durar, lo he quitado de ahí. Así que pronto Saúl ve a David como un enemigo, un rival, ¿y qué hace? Hay que matarle. A partir de un momento, David vivió bajo la amenaza mortal. David no habría tenido ninguna opción. ¿Por qué? Porque él es un jovencito, está a las órdenes del rey y ahora el rey quiere matarlo. Sin duda él salvó su vida gracias a Dios, pero ahí es donde entra su amigo, su cuñado, Jonatán. Porque gracias a una amistad que se entabla entre los dos, como veremos el próximo estudio, algunas de las veces que David salvó su vida fue gracias a la intervención de Jonatán. Dice primer libro de Samuel 18:3 y terminamos con esto. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Se estableció una amistad inquebrantable y se amaban profundamente. ¿Entiendes ahora de dónde salió ese amor? Tenían el mismo sentir. Amaban al Dios por igual. Tenían una fe en Dios similar. Estaban dispuestos a vivir y exaltar el nombre por igual. Cuando yo comparto con mis amados hermanos, que la mayoría que estáis conectados sois amados hermanos míos, cuando podemos compartir juntos las cosas de Dios, cuando podemos adorar juntos, se establece una experiencia espiritual imposible en la carne. Es algo que es un milagro de Dios y se produce en el espíritu. Tengo que terminar porque se nos ha hecho la hora de estudio, ya son pasadas las 10 de la noche, así que nos tenemos que despedir. Seguiremos el próximo día hablando un poco más de Jonatán. Hoy hemos hablado poco, pero hemos hablado mucho de Saúl, pero ha sido, fíjate, para situarnos en ese contexto en el que ya aparece David en la historia y de cómo ahora la intervención de David, de Jonatán, como amigo de David, crea una relación especial gracias a lo que estábamos diciendo, ese mismo sentir. Queridos hermanos, nos despedimos. Mañana es viernes, así que te recuerdo que el estudio será 6 de la tarde hora de España, 3 horas antes de lo habitual, como todos los viernes. Así que si te puedes conectar en directo va a ser genial, si no, pues en diferido. Un abrazo muy fuerte. Seguramente mañana sigamos con Jonatán, así no rompemos la línea. Y así ya quizás mañana concluyamos el estudio sobre Jonatán, ¿vale? Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que el Señor esté ahí tratando con vosotros y si nos lo permite, mañana nos vemos otra vez. Un abrazo muy fuerte. Os amo como Jonatán amaba a David. Hasta mañana, si Dios quiere.